No era el tipo de trabajo que jamás pensé que aceptaría tras dejar el ejército. Por aquel entonces, pensaba que lo había visto todo. Zonas de combate, operaciones encubiertas, momentos en los que la línea entre la vida y la muerte se difuminaba hasta convertirse en una sombra tenue y vacilante. Pero cuando recibí una llamada de un viejo conocido, un contacto con el que había trabajado en algunas tareas menos oficiales, ofreciéndome un trabajo en un proyecto de excavación, no pude negarme. La paga era demasiado buena y yo necesitaba el dinero. La vida civil tenía sus costes y mis ahorros se estaban agotando más rápido de lo que esperaba. Los detalles eran vagos. Necesitamos un equipo de profesionales para ayudar en una operación subterránea, dijo el reclutador, con la voz entrecortada a través del teléfono. No es nada peligroso, solo exploración, pero buscamos gente que sepa mantener la calma en situaciones difíciles. Usted cumple los requisitos. Recuerdo estar sentada en mi pequeño apartamento, sopesando mis opciones. La exploración sonaba bastante inofensiva, pero sabía que no debía fiarme de una descripción de trabajo que parecía demasiado aséptica. Aún así, tenía facturas que pagar y la promesa de un buen cheque al final fue suficiente para disipar mis dudas. Firmé en la línea de puntos. Una semana más tarde, me encontraba en medio de la nada, al borde de una zona vallada, rodeado únicamente de terreno rocoso y un viento frío que me mordía la chaqueta. El cielo era de un gris apagado y nublado, lo que daba al paisaje un aspecto sombrío, casi de otro mundo. Era un lugar que no quería ser encontrado, el tipo de lugar que no existía en ningún mapa normal. No era el único que estaba allí. Nos habían traído en avión a un grupo de personas que íbamos llegando de una en una, cargadas con bolsas de viaje y con expresiones que iban de la curiosidad al miedo silencioso. «Me alegro de que hayáis venido», dijo Reed, el jefe del equipo. Era un geólogo, probablemente de unos 40 años, con un porte rudo y serio que me recordaba a algunos de los oficiales a los que había servido. Práctico, testarudo y totalmente imperturbable ante la situación. Tenía el tipo de mirada que sugería que había pasado por situaciones peligrosas, aunque de un tipo diferente al que yo estaba acostumbrado. Reid no perdió tiempo en exponer el plan. Estamos aquí para explorar un yacimiento subterráneo recién descubierto. Los estudios geológicos han indicado que hay algo inusual ahí abajo, algo grande. No solo estamos cavando en busca de minerales, estamos tratando de desenterrar la historia. Si esto resulta, será un descubrimiento que cambiará todo lo que sabemos sobre la región. Sus ojos brillaban con una mezcla de entusiasmo y obsesión, un rasgo que ya había visto antes. No le importaba lo que hubiera ahí abajo, solo quería encontrarlo. El resto del equipo era heterogéneo. Estaba Mason, un ex ingeniero que parecía que preferiría estar en cualquier lugar menos aquí. Él estaba nervioso, el tipo de persona que seguía comprobando su reloj como si tuviera un lugar mejor para estar. Me di cuenta de que lo hacía por dinero, nada más. Luego estaba Eva, la médico del equipo. Parecía tranquila y serena, pero en sus ojos había un atisbo de tensión que se esforzaba por ocultar. Supongo que no era el único que estaba un poco nervioso por todo aquello. Cuando el sol empezó a ocultarse tras los picos escarpados de la lejanía, nos reunimos en torno a la entrada del yacimiento, un enorme agujero parcialmente reforzado con vigas metálicas y luces industriales. Era una visión extraña, como si alguien hubiera empezado a excavar y luego hubiera perdido el interés a medio camino, dejando una cicatriz en la tierra. Una red de cuerdas y escaleras desaparecía en la oscuridad, llevando a Dios sabe dónde. «Muy bien, equipo, pongámonos en marcha», dijo Reed ajustándose el casco. «Tenemos mucho terreno que cubrir y estamos desperdiciando la luz del día». Lo hizo sonar rutinario, como si fuéramos a dar un paseo casual, pero yo podía sentir la tensión en el aire, un malestar silencioso que ninguno de nosotros quería reconocer. El primer descenso fue lento y metódico.
Nos tomamos nuestro tiempo para navegar por las cuerdas y las escaleras, asegurándonos de que el equipo estaba bien sujeto. El aire se volvía más frío a medida que descendíamos, y la luz de la superficie se atenuaba hasta convertirse en un resplandor lejano sobre nosotros. Los túneles eran estrechos al principio, lo que nos obligaba a movernos en fila india, pero poco a poco se fueron ensanchando hasta convertirse en cámaras más grandes, con las paredes resbaladizas por la humedad y salpicadas de extrañas vetas ricas en minerales. Comprendí por qué Reed estaba tan emocionado. Había algo diferente en este lugar, algo antiguo. Instalamos nuestro campamento base en una de las cámaras más grandes, una zona llana con espacio suficiente para desplegar nuestro equipo. Las luces portátiles estaban encendidas e inundaban la cueva con un intenso resplandor blanco. El equipo zumbaba suavemente, el único sonido en el silencioso vacío. Reed empezó a repartir tareas, dividiéndonos en parejas para explorar diferentes secciones de los túneles. «Manteneos juntos y no os alejéis», nos advirtió. «Aquí abajo no hay GPS y es fácil perderse. Dependeremos unos de otros para saber dónde estamos». Me emparejaron con Mason, lo que no me sorprendió. Reed probablemente pensó que podría mantenerlo concentrado y evitar que se pierda. A la primera señal de problemas, cogimos nuestro equipo y nos dirigimos a uno de los túneles laterales, con nuestros pasos resonando suavemente en la oscuridad. Las primeras horas fueron tranquilas. Seguimos el túnel a medida que se adentraba en el subsuelo, marcando el camino con pequeños indicadores fluorescentes para asegurarnos de que no nos perdíamos al volver. De vez en cuando nos deteníamos para tomar muestras o instalar equipos de control, una rutina casi tranquilizadora por su previsibilidad. Pero cuanto más profundizábamos, más cosas empezaba a notar. Pequeños y sutiles cambios en el aire. La temperatura bajaba de repente, como si hubiéramos atravesado una barrera invisible. También había sonidos débiles y distorsionados que parecían venir de todas partes. Pero cuando me paraba a escuchar, desaparecían, dejando solo un silencio opresivo y sofocante. ¿Oyes eso?, le pregunté a Mason en un momento dado, haciendo una pausa para iluminar la oscuridad con mi linterna. «¿Oír qué?», respondió, sin levantar la vista de la tableta en la que registraba nuestro avance. «Es solo tu imaginación, tío. Estamos en una cueva. Los sonidos rebotan. Es normal». Quizá tuviera razón, pero no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Las paredes del túnel parecían cerrarse a nuestro alrededor, y la luz de nuestros faros apenas penetraba en la oscuridad. Sentía un latido sordo en el pecho, como si mi corazón intentara advertirme de algo que no acababa de comprender. Cuando volvimos al campamento base, los demás ya estaban allí, reunidos alrededor de la mesa central, donde Reed había extendido un mapa aproximado de los túneles. «¿Algo que informar?», preguntó, levantando la vista cuando nos acercamos. «Nada fuera de lo común», dijo Mason rápidamente, ansioso por terminar con esto. «Solo más túneles, más rocas. Lo mismo que antes». Dudé si debía mencionar los ruidos extraños, pero decidí no hacerlo. Era demasiado pronto para dar la alarma y no quería parecer paranoico. «Lo mismo digo, no hay ningún problema». Reed asintió, satisfecho. «Muy bien. Mañana empezaremos a cartografiar las secciones más profundas. Si hay algo interesante aquí abajo, lo encontraremos». Aquella noche, mientras nos acomodábamos en los sacos de dormir, me quedé despierto mirando el techo irregular que había sobre mí. El rítmico zumbido del equipo llenaba la habitación, una vibración baja y constante que parecía calarme hasta los huesos. No sabría decir si era reconfortante o inquietante, quizá ambas cosas. Justo cuando empezaba a quedarme dormida, volví a oírlo. Un sonido débil y rítmico, como un latido lejano que resonaba en los túneles. Me incorporé, esforzándome por escuchar, pero se desvaneció antes de que pudiera determinar de dónde procedía.
Miré a Mason, pero ya estaba dormido, roncando suavemente. Pensé en despertarlo, pero decidí no hacerlo. Fuera lo que fuera, podía esperar hasta mañana. Cerré los ojos y me obligué a relajarme, diciéndome que solo era el estrés del día, pero en el fondo sabía que no era cierto. Algo estaba aquí abajo con nosotros, y solo era cuestión de tiempo que descubriéramos de qué se trataba. A la mañana siguiente, el campamento cobró vida. El ruido de las herramientas metálicas y las voces en voz baja resonaban en las paredes de la cueva. El aire era pesado, y, mientras me sacaba del saco de dormir, no podía olvidar el extraño sonido rítmico de la noche anterior. Miré a los demás, pero nadie parecía hablar de ello, así que decidí guardármelo para mí por el momento. Reed ya estaba levantado, examinando meticulosamente un mapa extendido sobre la mesa central. Tenía la mirada fija en el mapa y en sus notas, y me di cuenta de que estaba deseando volver a salir. «Muy bien, escuchad», dijo, sin molestarse en levantar la vista mientras hablaba. «Hoy vamos a profundizar más. Nos dividiremos de nuevo, pero esta vez iremos al pozo principal que encontramos ayer. Es más grande que todo lo que hemos visto hasta ahora, y confío en que allí encontremos lo que buscamos». Me di cuenta de que Mason estaba a punto de protestar, pero una mirada aguda de Reed le hizo callar. Reed no era solo un geólogo, era un hombre con una misión y nada le impediría llevarla a cabo. Eva permanecía en silencio junto a la mesa, con los brazos cruzados, como si percibiera la creciente tensión. Me hizo un rápido gesto con la cabeza cuando me vio, una silenciosa confirmación de que, pasara lo que pasara, estaba preparada. Esta vez estaba emparejada con el propio Reed, lo que significaba que tendría un asiento en primera fila para cualquier descubrimiento que estuviera tan ansioso por hacer. Mason y Eva explorarían otra ruta, encargándose del equipo y vigilando los túneles a medida que avanzábamos. Recogimos nuestro equipo, nos aseguramos los cascos y comenzamos el descenso una vez más. Cuanto más profundizábamos, más frío hacía. El aliento empañaba los cristales de los cascos y yo sentía cómo el frío se filtraba a través de mi ropa, provocándome un hormigueo en la piel. Las paredes del túnel eran ásperas y húmedas, resbaladizas por la condensación, y en el aire flotaba el leve aroma de algo metálico. Era el tipo de lugar que te hacía sentir pequeño, como si la tierra te oprimiera por todos lados. Reed iba delante, con su linterna atravesando la oscuridad. De vez en cuando se detenía, miraba el mapa y asentía con la cabeza antes de continuar. «Deberíamos estar cerca», dijo, con un ligero eco en la voz. «Quiero que estés atento a cualquier formación inusual. Si hay algo aquí abajo que merezca la pena encontrar, estará cerca de la cámara principal». Doblamos una esquina y allí estaba, una enorme sala abierta que parecía no tener fin. El techo se arqueaba por encima de nosotros, desapareciendo en la oscuridad, y las paredes estaban revestidas de extraños e intrincados patrones. No eran formaciones naturales, eso estaba claro, pero parecían esculturas, como nunca había visto antes. Espirales, líneas irregulares y formas sin sentido, todo entretejido de un modo que me hacía dar vueltas a la cabeza si me quedaba mirando demasiado tiempo. «¿Qué demonios es esto?», murmuré, más para mí que para nadie. Reed ya se acercaba a la pared y su linterna iluminaba los grabados mientras los recorría con los dedos. No me contestó enseguida, demasiado absorto en lo que veía. «Es asombroso», dijo finalmente, con voz apenas por encima de un susurro. «No son patrones aleatorios, son deliberados, como un lenguaje, pero no puedo entenderlo». Sentí un escalofrío que me recorría la espalda, pero no por el frío. Había algo inquietante en esas tallas, algo que me erizaba la piel. Quería apartar la mirada, pero no podía. Era como si me estuvieran atrayendo, tirando de los bordes de mi mente. Reed pareció salir de su trance, y me indicó que lo siguiera al interior de la cámara. El suelo era irregular, lleno de rocas y escombros,
y tuvimos que movernos con cuidado para no tropezar. Cuando llegamos al otro extremo de la cámara, nuestras luces captaron el destello de algo incrustado en la pared, un pequeño objeto metálico del tamaño de un puño. Era oscuro, casi negro, pero brillaba débilmente cuando le daba la luz, como si la absorbiera en lugar de reflejarla. «¿Qué es?», pregunté acercándome. Pude ver que estaba parcialmente enterrado en la piedra, como si hubiera estado allí durante siglos. «Ni idea», dijo Reed con voz que apenas ocultaba su emoción. «Pero no pertenece a este lugar, eso es seguro». Extendió la mano y tocó el objeto, y oí un leve zumbido, como una nota grave y resonante que parecía vibrar en el aire. El sonido era casi relajante de una manera extraña, pero había un trasfondo que me producía un cosquilleo en los dientes. En cuanto los dedos de Reed rozaron el metal, el zumbido se hizo más fuerte y las luces a nuestro alrededor parpadearon. Al principio fue sutil, solo una ligera atenuación, pero luego las luces empezaron a parpadear, como si lucharan por mantenerse encendidas. Miré a Reed y vi que sonreía, presa de la emoción del descubrimiento, pero sentí que un nudo de miedo me oprimía el pecho. «Deberíamos dejarlo estar», dije, intentando mantener la voz firme. «No sabemos lo que es ni lo que puede hacer». Reed ni siquiera me miró. «Estás paranoica», dijo, con tono despectivo. «Solo es un trozo de metal, no pasa nada por examinarlo». Pero me di cuenta de que se equivocaba. Fuera lo que fuera, no era solo un trozo de metal. Se sentía vivo de una manera que no podía explicar. Quería agarrar a Reed, arrastrarlo de vuelta a la superficie y olvidar que lo había visto. Pero antes de que pudiera decir nada más, el zumbido cambió. Se hizo más agudo, casi como un susurro. No pude distinguir ninguna palabra, pero sentí que se me erizaban los pelos de la nuca y supe que teníamos que salir de allí. «Reed», dije, esta vez con más urgencia, «tenemos que irnos». Por fin me miró y pude ver un destello de incertidumbre en sus ojos, pero antes de que pudiera responder, las luces volvieron a parpadear y esta vez no volvieron a encenderse. Nos sumimos en la oscuridad y el zumbido se hizo más fuerte, llenando la cámara y resonando en las paredes. Sentí una oleada de pánico, pero me obligué a mantener la calma. Cogí la linterna y la encendí. El haz de luz atravesó la oscuridad, pero era débil y parpadeaba ligeramente, como si luchara contra lo que estaba causando la perturbación. Reed también sacó su linterna y nos movimos juntos, intentando encontrar la salida. Pero ahora la cámara parecía diferente. Las paredes parecían más cercanas y el aire era espeso, lo que dificultaba la respiración. «Por allí», dijo Reed, señalando lo que parecía una abertura. Corrimos hacia ella, pero al acercarnos me di cuenta de que no era la salida por la que habíamos venido. Era otro túnel, uno que no aparecía en el mapa. «Deberíamos volver por donde hemos venido», dije, pero Reed ya estaba avanzando, con su linterna balanceándose arriba y abajo mientras caminaba. «Reed, espera». Me ignoró, su curiosidad le podía. No tuve más remedio que seguirle, quedándome cerca mientras nos adentrábamos en el desconocido túnel. El zumbido seguía ahí, pero ahora lo sentía como si estuviera dentro de mi cabeza, vibrando a través de mi cráneo, dificultándome pensar. No sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. El túnel giraba y perdí rápidamente la noción de cuánto habíamos avanzado. Las paredes estaban bordeadas de más tallas, pero eran diferentes, más caóticas, casi agitadas. No tenían la misma elegancia que las de la cámara principal. Parecía como si hubieran sido grabadas en la piedra a toda prisa, como si alguien hubiera intentado enviar un mensaje pero no hubiera tenido tiempo de terminarlo. Doblamos una esquina y de repente el túnel se abrió a otra cámara, más pequeña que la primera, pero igual de espeluznante. En el centro de la sala había un pedestal de piedra, y sobre él se asentaba una pequeña y dentada pieza de metal.
similar a la que habíamos visto antes, pero esta brillaba débilmente. El zumbido era más fuerte ahora, casi ensordecedor, y podía sentirlo vibrar a través de mis huesos. Reed dio un paso adelante, con los ojos fijos en el objeto brillante, pero le agarré del brazo y tiré de él hacia atrás. «No lo toques», dije, mi voz apenas audible por encima del estruendo. «No sabemos lo que es. Tenemos que salir de aquí». Pero Reed ya lo había cogido, y su mano temblaba ligeramente al levantar el objeto del pedestal. En el momento en que lo hizo, el zumbido cesó, y durante un segundo reinó un silencio absoluto. Entonces, sin previo aviso, el suelo bajo nosotros tembló y una grieta apareció en el suelo, serpenteando a través de la cámara y partiéndola por la mitad. «Tenemos que movernos», grité, agarrando a Reed y arrastrándolo hacia el túnel. Avanzamos a trompicones por la oscuridad. Las paredes se cerraban a nuestro alrededor. El aire estaba cargado de polvo y se oía el ruido de las rocas al desmoronarse. Podía oír las respiraciones de pánico de Reed detrás de mí, y sabía que estaba empezando a comprender lo peligroso que era este lugar. Finalmente llegamos a la cámara principal, pero algo era diferente. Las tallas de las paredes brillaban ahora, una luz tenue y pulsante que parecía latir al ritmo que había oído antes. Miré a Reed y por primera vez vi miedo en sus ojos. «No deberíamos haber bajado aquí», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «No deberíamos haberles molestado». No respondí porque sabía que tenía razón, pero era demasiado tarde. Ya habíamos despertado algo, y tenía la sensación de que no nos dejaría marchar sin luchar. Cuando por fin volvimos a la cámara de la base, esperaba que Mason y Eva estuvieran allí, preguntándose por qué habíamos tardado tanto. Pero la cámara estaba vacía, y por un momento, el silencio fue sofocante. El zumbido rítmico había cesado, pero su ausencia era casi peor. Mis oídos se tensaron contra el silencio, esperando que volviera en cualquier momento, como un latido que se hubiera saltado un latido y estuviera esperando a reanudarse. Reed estaba a mi lado, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. No le dije nada. Al principio no sabía qué decirle. Había un miedo en sus ojos que no había visto antes, una comprensión de que este lugar no era solo una vieja cueva olvidada. Era algo más, algo que no debíamos encontrar. El resto del equipo regresó poco después, el ruido de las botas resonando en el túnel antes que sus voces. Cuando Mason y Eva entraron, Mason tenía una expresión en el rostro que decía que había terminado con este lugar. Eva, por otro lado, tenía una extraña calma, pero incluso eso parecía más una máscara que se obligaba a mantener. «¿Dónde diablos estabas?», soltó Mason, dejando caer su equipo al suelo. «Llevamos más de una hora intentando comunicarnos contigo. No hay señal aquí abajo y pensamos que te habías perdido o algo así». Reed no contestó de inmediato. Se limitó a colocar la pequeña y dentada pieza de metal sobre la mesa, frente a él, y su oscura superficie captó la intensa luz. La habitación pareció oscurecerse ligeramente cuando lo hizo, y las sombras se acumularon alrededor del objeto como si estuviera absorbiendo la luz. Mason lo miró y luego volvió a mirar a Reed, y su expresión pasó de la molestia a la preocupación. «¿Qué es?», preguntó Eva, acercándose pero manteniendo la distancia con el objeto. Su voz era calmada, pero tenía un matiz, como si pudiera sentir el peso de lo que significaba sin entender por qué. «Algo que encontramos en uno de los túneles más profundos», dijo Reed con un tono plano, casi hueco. Estaba sobre un pedestal, como esperándonos. Los ojos de Eva se desviaron hacia los míos, y pude ver la pregunta allí, tratando de leer mi expresión, tratando de ver si todo esto formaba parte de algún plan que Reed no se había molestado en mencionar, pero no tenía respuestas para ella. «No se parece a nada que haya visto antes», dije por fin, bajando la voz. «Y sea lo que sea, no debería estar aquí». Mason se burló, aunque no había humor en ello. «Estupendo.
Así que ahora nos estamos metiendo con artefactos. Se supone que esto es una excavación, no una chorrada a lo Indiana Jones. Tenemos que salir de aquí. Estoy de acuerdo, dije, mirando a Reed. Deberíamos volver a la superficie, reagruparnos y replantearnos todo esto. Tenemos que averiguar a qué nos enfrentamos antes de hacer más movimientos. Pero Reed no escuchaba. Sus ojos seguían fijos en el trozo de metal, como si tratara de descifrar algo oculto en él. Podía ver la obsesión, la misma obsesión que lo había traído aquí en primer lugar. No, dijo finalmente, mirándonos. No nos iremos todavía. No hasta que entendamos qué es esto. Reed, no es seguro, dijo Ava, con voz suave pero firme. Lo sentiste, ¿verdad? Ese zumbido. La forma en que las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor. No es una cueva cualquiera. Tenemos que tener cuidado. Estoy teniendo cuidado. Espetó, sorprendiéndonos el tono de su voz. No os pido que lo toquéis, ni siquiera que os acerquéis, pero esto sí, señaló el objeto. Esto es por lo que estamos aquí. Si nos volvemos ahora, todo lo que hemos hecho habrá sido en vano. Hubo un silencio tenso, de esos que me erizaban la piel. Mason fue el primero en romperlo, levantando las manos en señal de frustración. De acuerdo, pero si nos quedamos, hagámoslo bien. No más huidas. Permanezcamos juntos y averigüemos qué está pasando sin separarnos. Así es como la gente sale herida. Aceptamos a regañadientes y, a pesar de mis reservas, asentí con la cabeza. Quizá fuera el cansancio, o quizá la extraña atracción tácita de lo que fuera que se escondía aquí abajo, pero no tenía fuerzas para discutir. Volvimos a acampar, esta vez más cerca de la cámara principal, donde las tallas seguían brillando débilmente, como si se alimentaran de una fuente de energía invisible. Era inquietante, pero al mismo tiempo parecía el único lugar donde podríamos obtener respuestas aquella noche. El aire parecía más denso, y aunque el zumbido había cesado, seguía oyéndolo débilmente en el fondo de mi mente. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los patrones de las paredes retorciéndose y moviéndose, formando figuras que no tenían sentido. Parpadeaba y desaparecían, pero la inquietud permanecía, royéndome por dentro como un dolor sordo. En algún momento debí de quedarme dormido, porque lo siguiente que supe fue que estaba de pie en medio de la cámara, con la linterna fuertemente agarrada en la mano. La habitación estaba a oscuras, pero podía ver sombras parpadeando en los bordes de mi campo de visión, bailando a lo largo de las paredes. Me giré despacio, tratando de encontrar su origen, pero no había nada. Solo los mismos patrones interminables, en bucle y retorciéndose de formas que me hacían girar la cabeza. Y entonces lo oí. Un susurro, débil pero claro, que atravesaba el silencio como un cuchillo. «Ayudadme». Me paralicé y todos los músculos de mi cuerpo se tensaron mientras escudriñaba la habitación. La voz me resultaba familiar, pero no podía localizarla, y eso lo empeoraba. «¿Quién está ahí?», susurré, con la voz apenas más alta que un suspiro. No obtuve respuesta, pero el susurro volvió a oírse, esta vez más cerca, como si hubiera alguien detrás de mí. «Ayudadme». Me di la vuelta, pero seguía sin haber nadie, solo la oscuridad infinita. Sentía que el corazón me latía con fuerza, un latido lento y constante que seguía el ritmo del zumbido de mi cabeza. No sabía si era real o solo otro truco, pero tenía que saberlo. Tenía que averiguarlo. Me moví por la cámara, con la linterna parpadeando mientras buscaba cualquier señal de movimiento. Las paredes parecían palpitar, las tallas brillaban más a mi paso, y los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. «Ayudadme». Estaba por todas partes, resonando en la piedra, y podía sentirlo vibrar en mis huesos, dificultándome la respiración. Me detuve delante del pedestal, donde Reid había dejado el pequeño trozo de metal dentado. No quería tocarlo, pero sentí que extendía la mano, como si algo me guiara y me acercara. Mis dedos rozaron la superficie, y por un momento
todo quedó inmóvil. Entonces la habitación estalló en luz. Era cegadora, me quemaba la vista, y retrocedí dando tumbos, con la mano apartada del metal. La luz no se desvaneció, sino que se transformó en formas que no pude distinguir. Caras, ojos, bocas, cosas que no deberían estar ahí, pero que estaban, mirándome desde la oscuridad y detrás de todo, el susurro. «Ayudadme». Caí de rodillas. Me tapé los oídos con las manos, pero el sonido no se detenía. Estaba en mi cabeza, desgarrando mis pensamientos, revolviéndolos hasta que no pude distinguir qué era real y qué no. Quería gritar, pero no encontraba mi voz, y la oscuridad se cerró a mi alrededor, tragándose la luz, los susurros, todo. Cuando por fin abrí los ojos, estaba de nuevo en mi saco de dormir, empapada en sudor. La cámara estaba en silencio, las tallas oscuras, y por un momento pensé que todo había sido un sueño. Pero cuando miré hacia la mesa, vi a Reed sentado allí, con los ojos muy abiertos e inyectados en sangre, mirando fijamente el trozo de metal como si no hubiera apartado la vista en toda la noche. Quería decirle algo, pero no sabía qué decir. Me miró y pude ver el mismo miedo en sus ojos, el miedo que me decía que él también lo había oído. Fuera lo que fuera ese lugar, no nos dejaría marchar. No hasta que consiguiera lo que quería. Y tenía la sensación de que, fuera lo que quería, no estábamos preparados para dárselo. La mañana siguiente a aquella noche inquieta y retorcida fue como despertar de un sueño febril, pero no había consuelo en darme cuenta de que seguía en aquella caverna oscura y sofocante, con su aire frío y sus extrañas tallas palpitantes. La cámara de la base estaba envuelta en un silencio espeluznante, de esos que te hacen hiperactivo, consciente de tu propia respiración, de los latidos de tu propio corazón. Reed seguía en la mesa, pero parecía diferente, como si algo hubiera cambiado en su interior. Miraba fijamente aquel trocito de metal como si contuviera todas las respuestas del mundo, o todas las preguntas. Miré a mi alrededor. Mason y Eva seguían dormidos, tumbados en sus sacos de dormir, con los rostros pálidos y desencajados, como si tampoco hubieran tenido una noche tranquila. Me pregunté si habrían oído los mismos susurros, si habrían sentido los mismos dedos invisibles que intentaban penetrar en sus mentes. Por un momento pensé en despertarlos, pero no me atreví. No estaba preparada para enfrentarme a sus preguntas o, peor aún, a su silencio. En lugar de eso, me dirigí a Reed. No levantó la vista cuando me acerqué, pero pude ver que le temblaban ligeramente las manos. «Tenemos que hablar», dije, manteniendo la voz baja, «sobre lo que pasó anoche». Los ojos de Reed se desviaron hacia los míos, y por un segundo creí ver miedo en ellos. Miedo real, sin filtros. Pero luego desapareció, sustituido por ese brillo obstinado y decidido que había visto en él desde que empezamos esta misión. «No hay nada de qué hablar», dijo con voz llana. «Estamos cerca de algo, lo presiento». «¿Cerca de qué?», espeté, con la frustración bullendo en mi interior. «¿Viste lo que pasó? Las luces, los susurros. Las paredes estaban prácticamente cerrándose sobre nosotros. Esto no es un descubrimiento científico, Reed. Es otra cosa, algo que no entendemos, y está tratando de meterse con nosotros». Reed no respondió de inmediato. En lugar de eso, cogió el trozo de metal y le dio vueltas entre las manos. «Por eso tenemos que seguir adelante», dijo finalmente. «No podemos irnos sin saber que, si volvemos ahora, todo habrá sido en vano». Abrí la boca para discutir, pero antes de que pudiera, Mason se revolvió y soltó un gemido mientras se incorporaba. «¿Podéis bajar la voz?», murmuró, frotándose los ojos. «Algunos estamos intentando dormir», iba a replicar cuando Eva se incorporó de repente, con los ojos muy abiertos y asustada. «¿Lo has oído?», soltó, con voz temblorosa. Los susurros, estaba por todas partes, y seguía diciendo. «¿Qué?», pregunté, con el corazón empezando a latirme con fuerza.
qué estaba diciendo. Ava me miró, luego a Reed, y pude ver lágrimas en sus ojos. Decía, «Ayúdame», una y otra vez, como si estuviera suplicando. Tragó saliva y le temblaron las manos mientras se abrazaba las rodillas al pecho. Intenté ignorarlo, pero estaba en mi cabeza, como si se arrastrara por allí. El rostro de Mason palideció y miró nervioso alrededor de la cámara, como si esperara ver algo acechando entre las sombras. «No he oído nada», dijo, pero su voz era apenas un susurro. Pero lo oí. Sentí como si alguien me observara, como si hubiera ojos fuera de mi vista, esperando a que cerrara los míos. La habitación se quedó en silencio, y por un momento, lo único que oí fue el débil zumbido de nuestro equipo, que seguía resonando suavemente en el fondo. Me volví hacia Reed, esperando que por fin entrara en razón, pero se limitó a negar con la cabeza. «No estamos solos aquí abajo», dijo en voz baja. «Creo que sí. Creo que algo intenta comunicarse con nosotros. Precisamente por eso tenemos que irnos», argumenté. «Sea lo que sea, no es amistoso. Estamos sobrepasados». Pero Reed ya estaba negando con la cabeza, con la mandíbula rígida. «No», dijo, con voz firme. «Hemos llegado hasta aquí. Tenemos que llegar hasta el final». Entonces supe que no iba a cambiar de opinión. Estaba obsesionado, movido por la necesidad de comprender, incluso si eso significaba ponernos a todos en peligro. Quería arrastrarlo de vuelta a la superficie, obligarlo a entrar en razón, pero también sabía que no cambiaría nada. Reed ya no buscaba respuestas. Buscaba algo que justificara el miedo que se había apoderado de todos nosotros, que diera sentido a esta pesadilla. Con una sensación de hundimiento, me di cuenta de que si quería salir de aquí, tendría que hacerlo yo mismo. Pero al mirar a los demás, la cara llena de lágrimas de Eva, el inquieto movimiento de Mason, supe que no podía dejarlos atrás. No así. «Está bien», dije finalmente, con la voz cargada de resignación. «Pero seguiremos juntos. Nada de separarnos. Si profundizamos, lo haremos en equipo». Mason parecía que iba a protestar, pero se limitó a asentir, con los hombros caídos en señal de derrota. Eva no dijo nada, pero pude ver el alivio en sus ojos. Reed, en cambio, parecía casi emocionado. «Bien», dijo, levantándose y cogiendo su equipo. «Volveremos a la cámara principal y empezaremos a explorar los otros túneles. Hay más aquí abajo». «Lo presiento». Mientras recogíamos nuestro equipo y nos preparábamos para salir, no podía evitar la sensación de que estábamos cometiendo un error. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Fuera lo que fuese lo que nos esperaba en aquellos túneles oscuros y retorcidos, estábamos a punto de afrontarlo. Los túneles parecían diferentes a medida que nos adentrábamos, más opresivos, como si el propio aire nos empujara. El zumbido seguía ahí, débil pero constante, como un pulso bajo y constante que latía a través de la roca. Mantuve la linterna apuntando hacia adelante, escudriñando las paredes en busca de cualquier señal de movimiento, pero no había nada. Solo las mismas tallas interminables, con sus extraños dibujos, retorciéndose y formando bucles que hacían que me dolieran los ojos. Finalmente volvimos a la cámara principal, la del pedestal. Las esculturas brillaban más que antes, palpitaban al compás del zumbido, y yo podía sentir las vibraciones bajo mis pies, como un latido enterrado en lo más profundo de la tierra. No quería acercarme más, pero Reed ya estaba avanzando, con los ojos fijos en el pedestal. «Hay algo aquí», dijo, su voz apenas audible por encima del zumbido. «Algo que no podemos ver». Extendió la mano y pasó los dedos por las tallas, y sentí una oleada de pánico. «Reed, para», dije, agarrándolo del brazo. «No sabemos a qué nos enfrentamos. Esta cosa, sea lo que sea, podría ser peligrosa». Pero Reed se limitó a negar con la cabeza, y se zafó de mi agarre. «No lo entiendes», dijo, con la voz tensa por la frustración. «Necesito saberlo, necesito verlo». Antes de que pudiera detenerlo, apoyó la mano en el pedestal
y el zumbido aumentó de repente, llenando la cámara con un sonido profundo y resonante que me hizo vibrar los dientes. Las tallas se encendieron con una luz cegadora, y por un momento me pareció ver algo moviéndose entre los dibujos, algo oscuro y retorcido que se movía bajo la superficie. Y entonces el suelo cedió bajo nosotros, un violento temblor que nos hizo tropezar a todos. Mason maldijo y se agarró a la pared para estabilizarse, mientras Ava soltaba un grito ahogado, con los ojos muy abiertos por el miedo. Podía sentir el suelo resquebrajarse, oír el sonido agudo y dentado de la piedra al partirse, y supe que teníamos que salir de allí. «Reed, vámonos», grité, pero él seguía allí de pie, con la mano pegada al pedestal, los ojos muy abiertos y sin pestañear. «Reed», pero no respondió. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido, y me di cuenta de golpe de que estaba diciendo algo. Me esforcé por distinguir las palabras, pero eran confusas, se perdían en el humor, y entonces lo vi. Un destello de movimiento justo detrás de él, una forma apenas visible en la oscuridad, que se movía y retorcía como el humo. Estaba allí, y luego ya no, pero supe que no lo había imaginado. El corazón me latía con fuerza y estiré la mano. Agarré a Reed por el brazo y tiré con fuerza de él hacia atrás. «Reed, espabila». En el momento en que lo toqué, el zumbido se detuvo, sumiendo la cámara en el silencio. Reed retrocedió tambaleándose, parpadeando rápidamente como si despertara de un trance. «¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?», preguntó con voz temblorosa. «Tenemos que irnos», dije, con voz grave y urgente. Pero antes de que pudiéramos movernos, las paredes empezaron a moverse, las tallas a retorcerse y deformarse como si estuvieran vivas. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda y me di cuenta, con un miedo nauseabundo, de que las tallas no eran simples dibujos. Eran ojos, cientos de ojos que se abrían a la vez, con las pupilas dilatadas mientras nos miraban, sin pestañear y fríos. Mason emitió un sonido ahogado y retrocedió a trompicones, y vi que Eva se quedaba paralizada, con la cara sin color. «Esto no es real», susurró, como si intentara convencerse de que no podía serlo. Pero era real, y podía sentir que nos observaba, algo antiguo y malévolo, acechando justo más allá del límite de nuestro entendimiento. No necesitaba hablar para dejar claras sus intenciones. Había estado aquí mucho antes de que llegáramos, esperando, y ahora lo habíamos despertado. Agarré a Reed y tiré de él hacia el túnel. «¡Corre!», grité, y esta vez no discutió. Corrimos a través de la oscuridad. Las paredes se cerraban a nuestro alrededor. El zumbido volvía con más fuerza que nunca, como si toda la cueva estuviera viva y su corazón retumbara en nuestros oídos. No nos detuvimos hasta llegar a la entrada, jadeantes, con las piernas ardiendo de cansancio. Miré hacia atrás, medio esperando ver los ojos que nos seguían, pero el túnel estaba vacío, oscuro y silencioso. Reed se desplomó contra la pared, con las manos temblorosas. «No deberíamos haber venido aquí», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «No deberíamos haberle molestado». No respondí porque sabía que tenía razón. Fuera lo que fuera, lo habíamos despertado y ahora nos observaba, esperando. Estábamos atrapados bajo tierra, sin poder huir, y tenía la terrible sensación de que esto no era más que el principio. Sentía como si el túnel se cerrara sobre nosotros. Las paredes se estrechaban, el aire se hacía más fino. Podía oír el eco de nuestras respiraciones entrecortadas en la piedra, un recordatorio de que seguíamos vivos, de que seguíamos luchando contra lo que fuera que estuviera aquí abajo con nosotros. Pero nos estábamos quedando sin tiempo, y el camino de vuelta a la superficie parecía imposiblemente lejano. La linterna de Mason parpadeaba, proyectando sombras irregulares en las paredes, y me di cuenta, por la forma en que le temblaban las manos, de que a duras penas conseguía mantener la compostura. Eva tenía su brazo alrededor del suyo, tratando de mantenerlo firme.
pero incluso ella parecía estar a un paso en falso de derrumbarse. Reed iba delante, tranquilo y concentrado. Sus ojos estaban fijos hacia adelante, y yo me quedé cerca, temiendo que si miraba hacia atrás volvería a ver esos ojos, observando, esperando. «Necesitamos un plan», dije, intentando mantener la calma. «No podemos seguir corriendo en círculos. No hay plan», murmuró Mason, casi para sí mismo. «Estamos atrapados. No nos dejará marcharnos». «Lo hará», solté, con más fuerza de la que deseaba. «Solo tenemos que averiguar cómo». Pero ni siquiera estaba segura de creerlo. Habíamos intentado volver sobre nuestros pasos, pero todos los caminos parecían desembocar en las mismas cámaras oscuras y opresivas, como si la propia cueva se retorciera a nuestro alrededor, remodelándose para mantenernos dentro. No dejaba de pensar en las tallas, los ojos y la forma en que se habían abierto todos a la vez, como si algo se despertara y se diera cuenta. Fuera lo que fuese esta criatura, no era un antiguo vestigio de una civilización olvidada. Estaba aquí, viva, y nos tenía justo donde quería. De repente, Reed dejó de girarse para mirarnos. «Tenemos que volver», dijo, y sentí que se me caía el estómago. La voz de Mason apenas era un susurro. «¿Estás loco? Ahí es donde quiere que vayamos». «No», insistió Reed, con voz tranquila pero firme. «Intentamos huir, pero esta no es la respuesta. Nos lleva en círculos porque nos aleja de la fuente». «¿La fuente?», repetí, sin estar segura de haber entendido. Reed asintió, y por primera vez vi que algo brillaba en sus ojos. Determinación, o quizá desesperación. «El objeto», dijo. «El trozo de metal. Ahí es donde empezó todo. Si lo destruimos, tal vez podamos romper cualquier control que esta cosa tenga sobre nosotros». Era una posibilidad remota, y todos lo sabíamos, pero no nos quedaban otras opciones. Podíamos seguir deambulando por esos túneles interminables, esperando a que esa cosa terminara el juego que estaba jugando con nosotros. O podíamos volver al lugar donde todo empezó e intentar terminarlo nosotros mismos. «Bien», dije, «pero si eso no funciona, nos iremos, contigo o sin ti». Reed no reaccionó. Se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso, y nosotros le seguimos, con nuestros pasos resonando en la oscuridad. Seguía esperando volver a oír el zumbido, pero el silencio era absoluto, y de alguna manera eso era peor. Era como si la cueva contuviera la respiración, esperando a ver qué hacíamos. Llegamos a la cámara principal, la del pedestal, y por un momento pensé que nos habíamos equivocado. Las tallas ya no brillaban. Estaban oscuras, casi sin vida, como si lo que las había animado se hubiera retirado, se hubiera adentrado más. Pero el trozo de metal seguía allí, sobre el pedestal, frío e inerte, y pude ver cómo los ojos de Reed se iluminaban al acercarse a él. «Voy a romperlo», dijo, sacando una pequeña y pesada herramienta de su mochila. «Si podemos destruirlo, tal vez podamos romper la conexión. O tal vez empeore las cosas», dijo Mason. Pero no trató de detener a Reed. Ninguno de nosotros lo hizo. Ya estábamos más allá de eso. Reed levantó la herramienta, dudó un momento y luego la bajó con fuerza. El sonido resonó en la cámara, agudo y violento, y durante un segundo no ocurrió nada. Pensé que tal vez no había funcionado, que acabábamos de sellar nuestro destino. Pero entonces lo oí. El zumbido, más fuerte que nunca. Un pulso profundo y resonante que hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. Las tallas cobraron vida, más brillantes que antes, cegándonos con su intensidad, y el aire se volvió denso, sofocante, como si toda la cueva se cerrara a nuestro alrededor. Agarré a Eva del brazo y traté de hacerla retroceder, pero estábamos atrapados, rodeados por un muro de luz y ruido que parecía presionarnos desde todas direcciones. Y entonces lo vi, algo que se movía en la luz, una forma que se retorcía, que cambiaba de una forma a otra. No se parecía a nada que hubiera visto antes, oscuro y distorsionado,
pero podía sentir sus ojos en nosotros, a pesar de que no tenía rostro, y supe que era la criatura. Estaba allí, esperando, observando, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Reed volvió a blandir la herramienta y el trozo de metal se quebró, con una línea irregular que se abrió por la mitad. El zumbido vaciló, chisporroteó, y por un momento la luz se apagó como una llama moribunda. Pensé que lo habíamos conseguido, que lo habíamos vencido. Pero entonces la cámara se estremeció, un temblor violento y estremecedor que nos hizo retroceder a todos. La grieta del centro se ensanchó y vi que una sustancia oscura y aceitosa empezaba a salir, se acumulaba en el pedestal y se extendía por el suelo. «No funciona», dijo Eva, con voz temblorosa. «Tenemos que salir de aquí». «No», dijo Reed, con los ojos fijos en el metal. «Tenemos que acabar con esto». Pero ahora podía ver el miedo en sus ojos, la conciencia de que podíamos haber cometido un terrible error, de que lo que habíamos despertado no iba a dejarnos marchar. Le quité la herramienta de las manos, la levanté y la golpeé con todas mis fuerzas, haciendo añicos el trozo de metal. El zumbido cortó un silencio agudo y estremecedor que me hizo zumbar los oídos, y por un momento todo quedó en calma. Pero la sustancia oscura siguió extendiéndose, ahora más deprisa, deslizándose por el suelo, y me di cuenta, con un pavor nauseabundo, de que avanzaba hacia nosotros, que nos alcanzaba. «Corred», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «Debemos huir». Nos dimos la vuelta y huimos, dando tumbos por los túneles, sin importarnos a dónde fuéramos siempre que fuera lejos de esta cámara. La cueva temblaba, las paredes se resquebrajaban y oía el ruido de la piedra que se desmoronaba y caía detrás de nosotros. No me atrevía a mirar atrás, pero podía sentirlo. La criatura seguía allí, siguiéndonos, y sabía que no podíamos detenernos, ni siquiera un segundo. Llegamos a la entrada. El aire frío de la noche nos golpeó la cara como una bofetada, y por un momento pensé que lo habíamos conseguido, que estábamos a salvo. Pero cuando salimos tambaleándonos al exterior, oí un ruido sordo y distante, y me giré para ver que la boca de la cueva empezaba a derrumbarse, con rocas y escombros cayendo, sellando la entrada y atrapando lo que hubiera dentro. Reed cayó de rodillas, jadeando, y pude ver el alivio en sus ojos, pero no podía compartirlo, porque aunque la cueva estaba cerrada, aunque el zumbido había desaparecido, aún podía sentirlo, una presencia tenue y persistente, como una mano en mi cuello. «Estamos fuera», dijo Mason, con voz temblorosa. «Lo hemos conseguido». Pero yo no estaba segura. No dejaba de pensar en cómo nos había seguido la entidad, en cómo había retorcido la cueva a nuestro alrededor, y me preguntaba si realmente nos había dejado marchar o si solo estaba esperando el momento oportuno para estirar la mano y volver a meternos dentro. Reed me miró con los ojos hundidos y por primera vez vi la verdad. No estaba aliviado, estaba aterrorizado porque sabía, como yo, que esto no había terminado. Habíamos destruido el objeto, pero no lo que había dentro. Solo lo habíamos liberado. Mientras permanecíamos allí, en la fría y oscura noche, sentí un escalofrío que me recorría la espalda, y me di cuenta de que la entidad no había desaparecido. Estaba aquí con nosotros, a la intemperie, y no podíamos hacer nada para detenerlo. La voz de Reed rompió el silencio, apenas más que un susurro. «¿Crees que sigue ahí?» No respondí. No hacía falta, porque en el fondo sabía que estaba ahí. Nos había seguido desde las profundidades y no iba a detenerse hasta conseguir lo que quería. Mientras regresábamos al campamento, lo sentí. Un pulso débil y rítmico, como un latido, resonando en el fondo de mi mente, y supe que no habíamos escapado. Lo habíamos traído con nosotros.